Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos como invitados con José Anastasio Urra. José Anastasio Urra es la primera vez que acude a nuestros debates. Muy buenas tardes. Buenas tardes. José es profesor en la Universidad de Valencia, profesor de Economía, también es delegado sindical de CGT y además eres miembro de la Comisión Ejecutiva de Economía, ¿no? De la Comisión de Economía de ATAC en el País Valenciano, ¿no? Efectivamente, sí. Y nuestro otro invitado, que ya es conocido porque ha participado más veces, es Víctor García. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Y Víctor, tú como siempre andarás liado con tus colaboraciones con Democracia Real ya, ¿no? Sí, estoy liado más con ese inicio de... Uy, hay un poco de interferencia. Sí, es tu micro, José, que interfiere un poquito. Yo no sé si intentaron mover el cable, porque yo creo que vale, por ahí. Correcto, perdonad. Sí. Vale. Nos estabas contando cómo van tus actividades con sí, que ando con un proyecto que intentaremos también en colaboración con UE, que queremos sacar más de cara a finales de verano, un poco de enero todo. También trabajando un poco en la línea de la continuidad con lo que se había hecho ya para economía a nivel de DRI, que es lo que habíamos hecho hasta ahora. Bueno, esperemos que vaya muy bien ese proyecto. Hoy vamos a hablar, como es lógico, de los acontecimientos que estamos viendo estos últimos días, como la crisis financiera que comenzó hace ya más de 4 años va tomando cada vez peor aspecto. Se ha iniciado esta nueva fase en que España se ha visto envuelta de pleno en esta crisis, ya con este rescate anunciado a la banca española por parte de Europa, por parte de Bruselas, y desde luego Chipre ya parece que va a solicitar el rescate. Ya se está anunciando que Italia está sufriendo un efecto contagio muy muy fuerte y cada vez esto está tomando un aspecto más negro. José, ¿no? Bueno, vamos a ver, nada que no hubiésemos anticipado, que no supiésemos, ¿no? Por lo menos todavía hoy parece que seamos una minoría, pero afortunadamente, bueno, cada vez es más gente la que va viendo que algo no funciona, aunque quizá no atisbe del todo, ¿no? A ver qué es lo que no funciona o cuál es el mecanismo, ¿no? Por el cual se está produciendo todo esto, que no es más que un síntoma de algo bastante más profundo. Sí, coméntanos un poco más. ¿De qué es síntoma exactamente esta crisis que desde luego no se parece en nada? Ya es obvio que no se parece en nada a todo lo que hemos conocido los que la estamos viviendo. Bueno, algo más profundo es, no sé, es quizá el concepto de isla, ¿no? Es decir, las bacterias, ¿no? En un cubo cerrado y cómo se van reproduciendo exponencialmente, o incluso lo que sucedió en la isla de Pascua, o lo que sucedió a los renos de la isla de San Matthew, ¿no? Es simplemente que por primera vez en la historia de la humanidad ha ocurrido algo que no presumíamos, que no anticipábamos y que pensábamos que nunca llegaría, y es que finalmente estamos alcanzando los límites físicos, ¿no? Que sostienen el crecimiento que hemos llevado a cabo en este planeta. Y esos límites físicos, hay muy pocos economistas, digamos, los economistas mainstream o los economistas
pues de tus compañeros de universidad, digamos, sí, que reconozcan esto. Normalmente pues se da una explicación como que ha habido unos excesos por parte de los bancos centrales, que ha habido un exceso de deuda, que se ha invertido mal, pero entiendo que todo esto es cierto, pero que tú lo que estás exponiendo es que aparte de eso pues hay una razón más profunda detrás de todo ello, ¿no? Sí, efectivamente es así. Insisto un poco en la idea. Todo lo que está ocurriendo y, digamos, el desaguisado, ¿no?, financiero y económico que estamos presenciando, bueno, pues si queremos verlo más evidente y meridianamente desde 2007, si queremos verlo más en retrospectiva y cómo se va gestando todo esto, podríamos hablar de prácticamente 1971-72, ¿no? Con la flotabilidad de las monedas, ¿no?, y la renuncia al patrón oro. Y si queremos verlo aún más en perspectiva, pues podríamos incluso remontarnos a los orígenes del capitalismo, ¿no?, básicamente a 4 o 5 siglos atrás, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es esto, ¿no?, que hemos desarrollado un sistema. ¿Por qué, a la cuestión que me planteas, ¿no?, por qué los economistas del mainstream que dices, o lo llamas así, ¿no?, de esa corriente principal, obvian todavía todo esto, ¿no? Pues naturalmente porque se ha gestado un sistema económico o más que un sistema también, pero una doctrina económica que realmente es decimonónica, porque se asienta todavía en los mismos postulados y principios que rigieron el desarrollo de la revolución industrial allá por los albores del siglo XIX, y 2 siglos después de esto, pues tenemos unas condiciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, digamos que hay unos intereses detrás de esto también para sostener el sistema y, digamos, contarlo y comunicarlo en la manera en que se está haciendo, ¿no?, con una implicación manifiesta de los medios de comunicación, que en este país nuestro, pues cuando los investigas y demás, te das cuenta de que básicamente la mayor parte de los medios de comunicación privados de este país están en manos de unas aproximadamente 12 personas con participación mayoritaria. No hay hoy por hoy una integración todavía de lo que es la economía con la ecología y con, digamos, la biología, incluso la física, no la hay. Y los primeros apuntes y las primeras bases de esta integración y las primeras percepciones de investigación seria, rigurosa y científica que apuntan a esta desnaturalización de la economía en cuanto la desarraigas de la ecología, la biología y la física, están ahí, datan de los años 70. Son economistas intelectuales ampliamente reconocidos, pero que ha habido por parte de ese mainstream como un acto de defensa, ¿no? Pues un arrinconamiento de estas teorías, se han metido en un baúl de los recuerdos que se han perdido, y ahora parece que comienzan a surgir otra vez de nuevo, porque realmente son quizá las teorías que mejor explicación están ofreciendo a lo que está ocurriendo, ¿no? Me refiero a economistas como Georgescu Regen, ¿no?, rumano, que fue uno de los primeros en acuñar el término o en hablar de la relación entre ecología y economía, de la bioeconomía, ¿no?, economía ecológica, y a partir de ahí toda una saga de economistas que trabajaron durante los años 70, que después han seguido trabajando minoritariamente en esta línea, porque ya digo que se han preocupado también de echar tierra encima de ella. Sí, aquí en España a mí me gusta mucho José Manuel Naredo. José Manuel Naredo, por ejemplo, Carlos Taibo, también desde una disciplina más ingenieril, ¿no?, etcétera. Sí, sí. Víctor, sobre todo esto que está comentando José, supongo que querrás tú también añadir algo, o dar tu perspectiva. Bueno, básicamente, yo una de las cosas también que veo es que uno de los problemas fundamentales, que además es una cosa que ya está demostrado y que ya el premio Nobel Nash, matemático, que ya dijo el tema de la paradoja del prisionero, no sé si lo sabéis, es decir, en la economía mundial se está dando ese dilema, digamos, a un nivel de escala de sistema, digamos, de tal como se ha planteado. El capitalismo dice que el individualismo, el beneficio individual de cada uno, al final crea un agregado de beneficio global. Esto es la raíz del problema, en gran medida, porque estos problemas de índole ecológica, energética, son problemas de largo plazo, que van más allá de tu propia vida, ¿no? Que tú puedes decir, claro, para el beneficio individual, lo que te va bien a ti en tu vida a lo mejor no es lo que le va bien a toda la sociedad colectivamente. Es decir,
Y normalmente se vende esa idea de que, bueno, si tú te lucras al máximo en vida, máximo de lo que tú puedas aspirar, consumes lo máximo que tú puedas consumir, en definitiva, alcanzas el máximo, podríamos decir, no sé, el máximo derroche, el máximo opulencia, ¿no? Entonces, si la puedes conseguir 1.000 millones, pues 1.000 millones. Si puedes producir y gastar 10.000, pues 10.000, ¿no? En definitiva, el hecho de decir, bueno, yo como después me muero, a mí ya no me importa lo que pase después, ¿no? Pero la doctrina capitalista, uno de los fundamentos es que el agregado, es que decir, eso no es malo, te dicen. Eso no es malo porque el agregado de todas esas, de la búsqueda de beneficio individual de cada uno de todos esos individuos crea un beneficio global. Y eso pero Víctor, esto históricamente, vamos, nunca ha sido así, hasta claro. el advenimiento del capitalismo, ¿no? Claro, a ver, socialmente nunca se ha considerado que, vamos, se consideraba que la acumulación de riqueza era un juego de suma no cero y que un juego de suma cero y que lo que acumulaba uno era a costa de los demás, ¿no? Que aquí entraba, por ejemplo, la imagen del bien limitado que había en los países mediterráneos, claro, en las zonas agrícolas. Sí, claro, a ver, pero todo esto un poco cambia cuando se consigue el suministro de energías fósiles, ¿no? En el que se piensa uno que se puede crecer, se puede seguir creciendo, y por tanto se aplicaba aquella doctrina, no sé si lo habréis oído también, el famoso trickle down, el goteo, ¿no? En el que se supone que aunque haya unos que sí, que adquieren mucha riqueza y muchos bienes, aunque sea pues las migajas ya son suficientes para que el resto, digamos, viva decentemente bien, ¿no? Y entonces se suponía que eso filtraba. Sí, entonces, bueno, yo diría que aún más que lo que es la doctrina actual, lo primero que defiende es la justicia del sistema, es decir, que cada uno recibe en función de lo que aporta a la sociedad, en primer lugar, y en segundo lugar que eso que recibe realmente lo que hace es incrementar la riqueza total de toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido se concibe como justo el sistema y también como que beneficioso para todos, ¿no? Claro. Bueno, claro, sin embargo, la realidad y la evidencia no es esa. No, sí, claro, sí, pero yo evidentemente estoy de acuerdo con vosotros, pero claro, aquí estamos aquí para hacer ver que hay otros puntos de vista distintos. Sí, claro. Hay una cosa, un efecto en el que se manifiesta muy claro. Por ejemplo, el tema de las deslocalizaciones, por ejemplo, es un caso claro de este tipo de dilemas, ¿no? Es decir, cada empresa busca el máximo beneficio y deslocaliza. Y o bien se va al extranjero o bien contrata en origen extranjeros y deja de contratar gente de ahí. ¿Qué ocurre en definitiva? Se haga una cosa u otra, al final lo que ocurre es que acaba generándose una tasa de paro interna y no hay dinero dentro del país, ¿no? O sea, se va todo fuera. Y claro, ¿quién comprará entonces los productos que están vendiendo? Claro, cada empresa individualmente dice, es lo mejor para mi empresa porque aumento el margen. Pero cuando miras el agregado, dices, la conclusión es que se suicida el sistema. Sí, pero ahí te podrían responder que realmente si consideras todo el sistema mundial, el beneficio que se produce por esa globalización es mayor que el perjuicio que se produce en los países que están sufriendo esa fuga de capitales o ese aumento del paro. Te contestarían eso. Yo creo que el punto más que hay, yo creo que está en todo el tema de las externalidades, lo que Efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, redundando en estas ideas, vamos a ver. El dilema del prisionero de John Nash funciona y vamos a ver, la teoría del gen egoísta de Dawkins, al final Dawkins lo que establece es una incógnita en su teoría por la cual incluso asumiendo que el gen en última instancia fuese absolutamente egoísta y recurriese sistemáticamente a esos juegos de suma multipersonal o personal nula, en todo caso es un gen que no puede pervivir al margen de los restantes genes que forman parte de un sistema, con lo cual incluso el comportamiento egoísta llevaría en última instancia a un comportamiento altruista, ¿no? Después,
El dilema del prisionero lo que pone de manifiesto es que en determinadas circunstancias los comportamientos cooperativos arrojan un mejor beneficio que los comportamientos no cooperativos. ¿Cuándo los comportamientos cooperativos arrojan un mejor beneficio que los comportamientos no cooperativos? Indudablemente es cuando los recursos son palmariamente limitados. Nunca habíamos tenido la percepción a lo largo de nuestro desarrollo civilizatorio en este planeta de que esos recursos eran limitados hasta muy recientemente, ¿no? Se puso en evidencia en primer lugar ya en los años 80 con el informe sobre los límites del crecimiento que taxativamente y recurrentemente se vienen cumpliendo prácticamente a rajatabla desde entonces, ¿no? Sí. Hay otro ejemplo muy palmario también, es decir, dentro de esta crisis, por ejemplo, se nos ha explicado por activa y por pasiva y se nos ha difundido por todos los medios de comunicación que bueno, que lo que tenemos que hacer para crecer es ganar en competitividad para incrementar nuestras exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que es la demanda agregada de cualquier sistema económico semiabierto o semicerrado depende tanto del consumo como de la inversión, como del gasto público, como de las exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Pero claro, si consideramos que en estos momentos en el mundo estamos hablando de 187 estados soberanos, básicamente un 30% de los cuales se han especializado en lo que se conocen como economías offshore, ¿no? Que son básicamente paraísos fiscales, zonas de tributación opaca y bastante de dumping fiscal, ¿no? Sí. Lo que está ocurriendo es que al finalmente, es decir, si 187 menos el 30%, pongamos que sean unos 140, 150 estados, todos quieren incrementar su competitividad para exportar, llegará un momento en que no todos pueden exportar porque alguien tendrá que importar. Y eso es lo que estamos viendo en el actual escenario, porque la ola de crisis, la ola de recesión, camino de una gran depresión, pues va sacudiendo uno tras uno a todos los países. Evidentemente con un importante diferencial en función de sus posicionamientos de salida y de sus dotaciones de recursos y capacidades nacionales. Pero hasta China, que estaba creciendo a 2 dígitos en 2008, ha ralentizado su crecimiento con una caída de 5 dígitos porcentuales desde entonces y ahora ha vuelto a recaer otra vez en su crecimiento, con lo cual, en términos reales, lo que está haciendo incluso el gigante asiático, ¿no? Es decrecer. Y a mí me gustaría que explicaras, José, por qué ha sucedido toda esta acumulación monstruosa de deuda en todos estos países que fundamentalmente son los países de la OCDE, pero no solo estos. ¿Y por qué ahora ha cambiado esto? ¿Por qué esa deuda no ha redundado vamos, eso ya lo tienes que explicar tú, pero vamos, yo intuyo que el tema va porque no se ha conseguido que toda esa deuda redunde en un crecimiento económico como había pasado antes. Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos diferenciar entre dos cosas distintas, ¿no? Un criterio o una medida del crecimiento absolutamente sesgada y con grandes contradicciones en su propia naturaleza, como es el PIB, el Producto Interior Bruto, como único indicador, y otros sistemas de medida, otros criterios de medida, como podrían ser, en este caso, más próximo y más aceptado, pues sería el desarrollo económico, ¿no? Lo que sería un índice de desarrollo, ¿no? En este sentido, sabemos que Naciones Unidas ya desde hace 21 años está elaborando los informes de desarrollo económico a nivel mundial y estos informes, bueno, cualquiera que los lea son, vamos, palmarios, ¿no? Sí, no se parecen nada, claro. Claro, lo que está ocurriendo en el mundo, según la evidencia que se va recabando desde sus diferentes puntos y que después se informa en informes bastante rigurosos, serios y capitaneados por grandes planteles de economistas, ¿no? Que de todo signo, ¿no? Básicamente, aunque también hay que reconocer que no demasiado neoliberales. Amartya Sen, entre otros, ¿no? Que recibió el premio Nobel por demostrar que el problema del hambre en el mundo no se debe a la falta de recursos, sino a los canales de distribución, a la ineficiencia de los canales de distribución de la globalización, etcétera. Estos informes de desarrollo lo que vienen poniendo de manifiesto es que el desempleo no deja de aumentar, que la pobreza no deja de aumentar y que el hambre no deja de aumentar, ¿no? Y la desigualdad no deja de crecer. ¿Qué ha pasado con esto? Vamos a ver, si desde que en los años 70 se abandona el patrón oro y comienzan los experimentos neoliberales, ¿no? Que así son denominados además, ¿no? Primeramente en el Chile de Pinochet, como primer gran experimento, posteriormente por parte de la Dama de Hierro, ¿no?
Margaret Thatcher en el Reino Unido y finalmente por Ronald Reagan con su política en Estados Unidos, lo que se lleva es a una, además están las estadísticas, vamos a ver, la renta nacional, si antes hablábamos de la demanda agregada, podemos hablar de la renta nacional. La renta nacional se compone de las rentas del salario, de las rentas del Estado, impuestos, y de las rentas del trabajo. Lo que podemos observar en las estadísticas mundiales de los principales países de la OCDE desde 1970 es cómo las rentas impositivas han crecido muy poco significativamente. Las rentas empresariales han crecido muy significativamente. Y todo ese crecimiento, básicamente, que han experimentado las rentas empresariales ha sido a costa de un decrecimiento en las rentas del trabajo. Evidentemente, si tenemos un sistema que está basado en el consumo y el hiperconsumo y el consumo continuo, ese consumo, la propensión marginal al consumo de las rentas altas es mucho menor que la propensión marginal al consumo de las rentas bajas, con lo cual podemos decir que quien fundamentalmente consumen son las rentas más bajas. Si las rentas más bajas pierden capacidad salarial, pierden renta disponible para dedicar a consumo, pues si quieren seguir consumiendo al mismo ritmo no tienen más remedio que incrementar su endeudamiento. El endeudamiento ha funcionado de la siguiente manera, es decir, si yo voy a solicitar un préstamo, tanto sea personal como sea hipotecario, lo primero que me van a pedir en el caso de un hipotecario sería el aval de la propia hipoteca, no ante un incumplimiento del contrato, y posteriormente me pueden solicitar otros tipos de avales, entre ellos el tener una renta fija, un trabajo, etcétera, etcétera. Me conceden un crédito, ese crédito lo voy a tener que ir devolviendo, lo voy a tener que ir amortizando paulatinamente. Primeramente, hace unos años eran 8, 10, 12 años, estamos en estos momentos en 30, hasta la crisis en 35 o 40 años. ¿Qué ocurre? Ninguna entidad financiera nos dejaría ese dinero si pensase que nuestra situación individual no fuese a mejorar y no tuviésemos, por lo tanto, los avales suficientes como para poder retornar esas cantidades más el interés compuesto que se nos pide por facilitarnos a presente una cantidad de la que no disponemos más que a futuro. ¿Qué ocurre en esta circunstancia? Que si por H o por B resulta que empeoramos, no podemos mantener el trabajo, cae nuestro salario y tal, no vamos a poder devolver esa deuda. Con lo cual ya tenemos un problema. ¿Qué va a hacer la entidad financiera? Bueno, la entidad financiera lógicamente va a realizar los avales, va a desahuciarnos, va a subastar nuestra vivienda o nos va judicialmente a incautar la cuenta corriente o lo que sea. Si esto lo llevamos a un agregado a nivel mundial, lo que ha ocurrido sencillamente es que las rentas más bajas, a consecuencia de esa bajada real de los salarios desde hace 30 años, se han ido endeudando cada vez mayormente para poder seguir consumiendo y en la lógica de este sistema, y ha llegado un momento en que los límites de muchos recursos, los picos de muchos recursos, está estudiado el pico, por ejemplo, del petróleo, del crudo, se alcanzó aproximadamente 2005-2006, el pico del oro se estima que se produzca en 2017, los ecosistemas tienen un índice de pérdida de biodiversidad importante, etcétera, etcétera. Llega un momento en que no podemos seguir creciendo continuamente para poder devolver en agregado toda esa cantidad de deuda que nos ha venido financiando el presente, ¿no? Y Víctor, toda esta problemática que ha expuesto José, sobre todo esa pérdida de poder, de peso de las rentas del trabajo en lo que es la renta nacional, tiene que tener es evidente, ¿no?, que tiene una relación muy estrecha con el proceso de globalización que han diseñado, pues lo que ha diseñado el gran capital, que lógicamente el gran capital lo ha diseñado pues en su propio beneficio. Se ha metido muchísimos trabajadores de países que antes estaban fuera del circuito internacional, ¿no?, del comercio y del trabajo, varios cientos de millones, y eso lógicamente tiene que haber deprimido el valor del trabajo, ¿no? A ver, si nos atendemos también a las cifras de volumen de dinero que se mueve en lo que lo que se llama economía financiera, ¿no? Lo que no sería economía real, digamos, vulgarmente se suele oír. Eso ha crecido a un nivel brutal, especialmente desde los años 90, 80. O sea, yo no sé ahora las cifras, la verdad es que no las tengo así en la mano, pero bueno,
O sea, Bueno, los según todos son Stiglitz, utilizados. permitidme, según Stiglitz, en los años 70 aproximadamente la economía financiera mundial era aproximadamente 20 veces superior a la economía real, mientras que el año 2009 la economía financiera es 70 veces la economía real mundial. Sí. Exactamente, o sea, ya era grande antes, pero realmente lo que se ha producido exactamente es un estallido muy bestia. Yo creo que también tiene relación también, aunque no sea la única, porque todo esto viene espoleado en el aumento de la tecnología, la rapidez de las transacciones, la facilidad con que estas se pueden dar. Eso casi ha repercutido más en unas posibilidades de ingeniería financiera que había sido imposible hasta entonces, probablemente por su dificultad ya de la propia matemática en sí, del artilugio, ¿no? Que ahora con los ordenadores ha sido mucho más fácil. Y ha acelerado el proceso a un nivel que, bueno, al final no es... Bueno, es que sí, que ese proceso... La verdad es que eso aún no se ha detenido. O sea, tiene que estar pendiente de explotar un poco todo esto, porque aunque el crack del 2008 lo pusiera en tela de juicio, ahí están, por ejemplo, el efecto sobre la deuda que está teniendo todo el tema de todos los derivados es un efecto amplificador de la crisis. Es decir, sin los derivados de los CDS, por ejemplo, probablemente los tipos a los que se pagaría la deuda serían mejores. Es decir, una gran parte del efecto, digamos, de volatilidad que hay es producido pues, por los propios grandes fondos de inversión especulativos, por los derivados financieros que permiten apalancarse y digamos, y operar a la baja en ¿cómo se llama? Títulos que no se poseen. Ese tipo de, digamos, de estrategias, ¿no? de especulación agresiva que a principio, hace a lo mejor unas décadas, pues la mayor parte eran impensables y ahora, sin embargo, se comercian a niveles masivos. Y la verdad es que, claro, yo creo que ahí es un tema que también es una parte del gran problema que es esta economía financiera es la que ha acabado por comerse a la economía real y es lo que están, o sea, tristemente son los que están marcando en gran parte la agenda, lo queramos o no. Y, José, todo este proceso de financiarización de la economía, bueno, es un palabra bastante feo el de financiarización, pero en fin, parece que es el que se está imponiendo, que hay economistas que lo han denunciado desde hace mucho tiempo. Bueno, estaba algunos post-keynesianos como Minsky o ahora mismo Steve King. ¿Tú por qué crees que está sucediendo esto? Porque además parece, como bien ha dicho Víctor, que este proceso por la crisis, si bien en un momento dado retrocedió todo el peso de la economía financiera en la economía real durante unos meses, pero luego después ha vuelto con una fuerza tremenda. Bueno, a mi modo de ver, esto obedece a un proceso histórico, ¿no? Un proceso histórico en el que, por una parte, el componente tecnológico ha llevado a una crisis, está estudiada también, ¿no? Que en sus orígenes, antes de 2007, ya se manifestaba como de sobreproducción. Y ante esta crisis de sobreproducción, lo que ha ocurrido es que en la mayoría de los sectores tradicionales, al margen de sectores de alta tecnología o muy novedosos en sus fases iniciales de emergencia, en su ciclo de vida, han visto caer dramáticamente sus cifras de rentabilidad en inversiones productivas, con lo cual, pues muchísimas personas, sobre todo aquellos grandes fondos de inversión a los que se refería Víctor, que manejan capitales o que tienen en propiedad capitales, pues han pensado que unas retribuciones por una inversión productiva con un riesgo de ponerse a producir, luego un riesgo comercial de vender, etcétera, etcétera, lo que se dice luchar la empresa, ¿verdad? Pues que no eran demasiado retributivas para el capital, con lo cual han empezado a buscar nuevas formas de obtener rentabilidad y buscando estas nuevas formas de obtener rentabilidad, pues primero se recurre a la deuda, se recurre al interés, posteriormente esto tampoco es suficiente, entonces se van procediendo pues a toda la financiarización en términos de todos los complejos financieros y la ingeniería financiera en términos de derivados, de CDS, de derivados sobre alimentos, etcétera, con el único afán pues es esto de seguir manteniendo rentabilidades de un 12, un 14, un 20% y no lo que de alguna manera puede producir en estos momentos la economía real, ¿no? Claro,
¿Qué ha pasado? Que a medida que se va viendo que en esta economía, la economía financiera inicialmente nace como fruto de una necesidad de dar respuesta a la economía real. La economía financiera, más o menos, sus inicios en la globalización son antes que los inicios de la globalización de la economía productiva y se producen pues en el siglo XIX, XVIII, cuando comienzan las transacciones internacionales, ¿no? Por aquello de la ventaja comparativa de David Ricardo y todo aquello. Y entonces resulta que cuando los españoles querían vender pues vino al Reino Unido o cuando los portugueses querían vender telas al Reino Unido, pues debían enviar la mercancía y debían garantizar unos medios de pago. En este momento las entidades financieras van surgiendo y van financiando estas operaciones de economía real. Además de eso, se van preocupando pues de canalizar, ¿no?, ese ahorro que algunas personas, esos excedentes que algunas personas tienen, para destinarlos a las necesidades que otras personas tienen con afán productivo. Poco a poco y a lo largo del tiempo, este vínculo se ha roto entre la economía financiera y la economía real y digamos que la economía financiera ha ido cobrando vida propia. Cuando se ha constatado que ya estamos tocando los límites, la economía financiera se descubre como una gran nube de humo. Y cuando se descubre como una gran nube de humo, pues empieza a caer todo el castillo de naipes porque es insostenible. Esas rentabilidades no pueden estar apoyadas simplemente en, digamos, medios de pago o medios de transacción financiera estrictamente fiduciarios, ¿no?, basados en la fe. El ciudadano medio lo que percibe en su intuición es que todo este beneficio que se obtiene mediante toda esta economía financiera, realmente lo que están haciendo es pues robar, ¿no?, al resto de la población mediante una especie de juego de magia, ¿no?, de prestigibilidad. Claro. ¿Tú estás de acuerdo con esta percepción de la persona común? Evidentemente, el capitalismo es en sí mismo una estructura piramidal y un mero castillo de naipes una cortina de humo. Es decir, lo tenemos de forma muy notoria en casos aislados que no han querido ni siquiera compararse con lo que es la estructura sistémica del propio capitalismo, pero sí que han sido perseguidos y penados, ¿no? Me refiero al caso Madoff, por ejemplo. Me refiero aquí en España al caso de Ruiz Mateos Nueva Rumasa, que básicamente lo que han hecho es construir esa estructura piramidal que responde simétricamente a la propia estructura del capitalismo. Lo que pasa que parece que cuando lo hacen unas determinadas personas que asumen o que pueden asumir esa responsabilidad porque son personas que son conocidas y que están ahí frente a algo, pues sí que han sido perseguidas, pero cuando digamos que se hace a nivel sistémico y esas personas que realmente manejan el mundo y que no son tantas, ¿no?, finalmente se ha estudiado, ¿no?, y estos son aproximadamente un 0,23% de la población mundial que han ido generando sus estructuras, ¿no? Bonds, Schools, la Comisión Trilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una en unas esferas, pero ahí están y no les ponemos ni cara, ni nombres, ni apellidos, pero tienen cara, nombres y apellidos, evidentemente. Es lo mismo. Es lo mismo. La capacidad del sistema financiero de que tú dejes allá tu dinero y con esos coeficientes de caja poder generar dinero de la nada, prestando parte de tu dinero a otra persona que viene y en el momento en que tú quieras ir a recuperar ese dinero, si vas tú solo no vas a tener problema, pero en el momento que vayamos todos, pues se monta el corralito como ocurrió en Argentina y es imposible que las entidades financieras puedan hacerse cargo de la devolución o del reembolso de todos los depósitos que en ese momento detentan, ¿no? Víctor, los defensores de la economía financiera dicen que esta cumple una función, ¿no?, que es la de servir, que sirve para descubrir los precios y que sirve como intermediario entre los ahorradores y los inversores. ¿Tú qué les dirías? A ver, sí, hay funciones que se ha cumplido y de hecho la economía financiera en muchos de los artilugios, incluso los propios CDS, pueden haber nacido y de hecho la mayor parte de derivados financieros así ha sido. Es decir, incluso los de materias primas, cualquier cosa, suelen nacer porque hay una necesidad, ¿no?, también inicial. Es decir, cuando no hay compradores de un producto, nadie se pone a especular con algo que nadie compra, porque lo que necesitas es liquidez, ¿no? Y si tú especulas con algo, quieres saber que lo vas a poder vender cuando quieras, ¿no? Entonces, estos mercados típicamente han nacido porque
estos instrumentos realmente nacen más con objetivo de cobertura. A principio, estamos hablando, lógicamente, luego que a la negociación sea más especulativa que otra cosa, eso viene después. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, una compañía de aviación hace unos pedidos X de petróleo regulares y quiere saber las cifras a las que va a más o menos a pagarlo, no sabe el precio del petróleo que va a tener, pongamos, dentro de 3 meses, pero dice, bueno, yo me cubro, cojo unos futuros de petróleo, y si el petróleo me sube, yo he hecho mis cálculos en mi contabilidad, lo quiero pagar a este precio, ni más ni menos, entonces me cubro contra una posible subida. También es cierto que si me baja el petróleo voy a pagar más, pero por lo menos yo ya puedo saber lo que gasto, y eso ayudaba un poco a moderar la volatilidad en los efectos que tenía de la economía real, ¿no? Que la volatilidad de los precios, sobre todo en materias primas. Bueno, y realmente pero eso es economía real, claro, no deja de ser una compañía de aviación que, lógicamente, pues ese petróleo no lo quiere para especular, sino que lo quiere para gastarlo para sus aviones, ¿no? Y lo mismo, podríamos decir, un agricultor que hace lo mismo. Yo quiero vender mis tomates a este precio como mínimo y quiero garantizarme que una bajada de precios del tomate, pues no me va a fastidiar, a lo mejor. Entonces, pues, es un ejemplo, ¿no? Entonces, puedes, si tienes algún artículo que te asegura. De hecho, Víctor, se ha hecho así. Aquí mismo en la Comunidad Valenciana, mucho antes de de esta institucionalización de los mercados financieros, los agricultores de los cítricos valencianos ya funcionaban con estos mercados de futuros. Claro. No, y a ver, y por ejemplo, todos acordamos el ejemplo de holandés de la burbuja de los tulipanes, ¿no? O sea, ya hace mucho tiempo. Los tulipanes, efectivamente. Futuros de tulipanes había. Pero claro, el problema es cuando esto se desboca, ¿no? Cuando lo que ocurre es que es mucho más lo que se comercia de eso que el producto real que hay, ¿no? Es decir, claro, lo que empieza a ocurrir es que hay una cierta liquidez y que puede que haya alguien que entonces empiece a ver oportunidades de negocio en retener una mercancía, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que tradicionalmente han sido muy mal vistas. Incluso en el Imperio Romano yo recuerdo haber leído pues, sentencias de estas muy duras de especuladores de grano que lo compraban y tal. Ese tipo de cosas siempre han sido bastante, digamos criticadas y bastante perseguidas muchas veces por los estados tradicionalmente. Lo que pasa es que, claro, esto ahora la manera de poder hacer esto es mucho más fácil que antes, ¿no? Es decir, y bueno, con toda la tecnología la que ha posibilitado, pues los CDS mismos, que es el efecto que estamos viendo más cada día, ¿no? Si tú tienes un bono, pues es un seguro contra tu bono, y lo que te interesa es mejor que te interesa que el bono se pague, porque tú tienes tu bono y lo único que pasa es que te pagas un plus para que por lo menos si hay un impago de lo que sea, pues eso no se te penalice tanto. Pero si tú tienes nada más el derivado, lo que te interesa es que el país vaya cuanto mejor, porque tú ganas más. O sea, te interesa que se incendie la casa del vecino, que es la famosa frase que dicen, ¿no? Porque tú vas a cobrar el seguro y no tienes la casa del vecino, claro. La tuya está intacta. Claro, eso es evidentemente también lo mismo. Podemos llegar al dilema de Nash que hemos dicho antes, pues lógicamente porque al final, si tú te interesa que se queme la casa del vecino y todo el mundo le interesa lo mismo, al final se llega a una situación de paranoia autodestructiva, que es que a mí me da la impresión de que está un poco enloquecido todo el mercado financiero tal y como está, porque se pide más austeridad, pero luego si hay austeridad, lógicamente baja el PIB y no hay crecimiento, entonces se pide crecimiento, se piden cosas contradictorias y da la impresión de que el mercado ha perdido la fe en sí mismo, ¿no? Entonces es como, sí, no sé, es bastante que quizá obedece a esto que estamos diciendo, ¿no? De que realmente se atisba un cambio, y realmente hay mucha gente bastante, ahora no me salen nombres, pero he leído bastantes comentarios de gente incluso metida en los mercados o de economistas que en general te vienen diciendo eso, de que probablemente en pocos años el mundo no se parecerá en nada a lo que es ahora, que las cosas van a cambiar mucho y muy rápido. Eso cada vez se escucha más, sí, que esta crisis va a suponer un giro radical en la situación. Y ya para esta fase final del programa me gustaría que habláramos de qué es lo que nos puede parar el futuro y cómo se podría enderezar, qué se podría hacer para enderezar
esta situación, ya que nosotros desde aquí, desde nuestros programas, intentamos siempre transmitir el mensaje de que las cosas pueden ser de otra forma. Pues me gustaría que habláramos de eso y que dieras, si quieres tú en primer lugar, José, tu perspectiva de qué es lo que se podría hacer para conseguir enderezar esta situación que cada vez tiene, como hemos dicho al principio, peor aspecto. Bueno, la realidad es que es complicado, ¿verdad? Yo en este sentido me tengo que manifestar hiperrealista, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hace unos años tenía esperanzas de que la cosa pudiese ser de otra manera, a estas alturas mis esperanzas han ido reduciéndose. A ver, vamos a ver. Imaginemos que realmente es cierto que el petróleo ha llegado a su cenit. Que el petróleo haya llegado a su cenit no quiere decir que el petróleo se esté acabando ni se vaya a acabar, evidentemente. Se trata de un cenit de producción que lo que implica es que ese petróleo, vamos a ver, para dar una información objetiva y un dato muy significativo, pensamos el petróleo ha estado ahí siempre y sin embargo no nos damos cuenta de que el primer pozo de petróleo que se comenzó a explotar comercialmente en California fue en 1937, si no recuerdo mal. Que se haya producido el cenit del petróleo, si lo damos por bueno, como la evidencia apunta, no significa que no quede petróleo, quedaría petróleo para cientos de años por delante de este sistema industrial, pero el problema que tenemos es que ese petróleo ya no está tan accesible como lo teníamos hace años. Es decir, cuando se descubre el primer pozo de petróleo o el petróleo en Estados Unidos, en California, era llegar, pegar con un pico en el suelo y empezaba a brotar el petróleo. Hoy en día está más profundo, más lejos, más disperso, petróleo de peor calidad que está ahí. Lo que pasa es que no disponemos de tecnología para extraerlo. Y la tecnología de que disponemos nos permite extraerlo, pero con una tasa energética muy baja. Es decir, la cantidad de energía que necesitamos imputar para la cantidad de energía que finalmente extraemos es cada vez mayor. Entonces, si tenemos en cuenta que no hay posibilidad económica de transformación ninguna sin alguna imputación energética en primera instancia, con lo cual la energía del tipo que sea no es una más de una variable más de la ecuación, si no es previa, es un requisito previo a cualquier ecuación económica. Es decir, si yo no me alimento y no transformo las calorías que tomo por los alimentos en mi metabolismo, no puedo generar trabajo ni moverme, acabaría muerto por... Lo mismo le ocurre a cualquier sistema económico. Sin una imputación energética no hay transformación ni movimiento de ningún tipo de capitales, ni de mercancías, ni de nada. Si esto fuese así, ¿qué escenario tendríamos por delante? Bueno, pues tendríamos un escenario, los estudios económicos están hechos y marcan que si el precio de la energía en un sistema económico aumenta por encima de entre un 7 y un % de lo que es el conjunto del sistema económico, aboca a la recesión, ¿no? Pues este es el futuro que tenemos un poco. ¿Qué esperanza, qué alternativa tenemos? Bueno, yo creo que más allá de digamos la esfera financiera, la crisis es financiera sin duda, más allá de la esfera ecológica, la crisis es ecológica, más allá de económica, la crisis también es económica. Ante todo, la crisis es fundamentalmente de valores, ¿no? Y los valores obedecen a la cultura, a la extensión de un paradigma compartido y de unas normas de comportamiento y de unas reglas del juego que se dan por hecho y no se cuestionan, y lo que parece evidente es que las que hemos ido configurando, institucionalizando como cultura a lo largo de todo este desarrollo que hemos traído hasta acá, pues parece claro a dónde nos abocan, ¿no? Entonces habría que empezar por cuestionarse el cambio de esos valores, ¿no? Y empezar a considerar que muchas de las cosas, por ejemplo, que usamos, que utilizamos y que consideramos una necesidad, no lo son más que dentro de este sistema y al margen del mismo no son en absoluto ninguna necesidad, ¿no? Sí, si me permites que te interrumpa un momentito, José. Seguro, yo ahí veo un problema bastante grave en lo que estás diciendo en ese cambio de valores, y es que uno de los mecanismos fundamentales de transmisión de valores, que son los medios de comunicación, pues están en manos de las mismas grandes corporaciones a las que les interesa que se perpetúen, ¿no?, esos valores. Claro, evidentemente. Es decir, las primeras 500 multinacionales del mundo se están repartiendo en estos momentos aproximadamente entre un 60 y un 70% del PIB mundial, ¿no? Son los que mandan, ¿no? Es así. Es decir, vamos a ver, el cambio de valores se deberá producir si queremos buscar una salida viable a futuro. En otro escenario y por la marcha que llevamos, yo me atrevería a
a vaticinar que en menos de 3-4 décadas vamos hacia un colapso de gran magnitud. Ese cambio de valores se debe producir más bien, y ese cambio de valores efectivamente tiene que tener lugar dentro del actual mapa de poder a nivel mundial, y el mapa de poder a nivel mundial es el que es, lo cual me lleva a decir que como única solución posible lo que yo veo a futuro es algún tipo de revolución. El capitalismo está agonizando, el comunismo, a mi modo de ver, tampoco se hizo un experimento comunista en sentido estricto, sino que fue un comunismo muy burocrático y al finalmente también con unas élites y muy centralizado, lo que desprestigia la misma esencia del comunismo, pero tampoco creo que sea la solución de futuro, ¿no? Lo que creo es que sí que tendremos que ir dando marcha atrás, queramos o no, porque los ecosistemas y las leyes de la física nos lo van a imponer, pues ir dando una marcha atrás en este proceso de globalización hacia un nuevo proceso, digamos, de localización o relocalización, hacia rutas de distribución mundial mucho menores de las que tenemos. No puede ser que estemos en un hotel, por ejemplo, en Asturias, donde no puedes salir por la mañana a la carretera porque las vacas te impiden el paso por cualquier carretera y tienes que esperar a que desaparezcan de la carretera o las aparten, y sin embargo cuando bajas a tomarte el desayuno te viene la mantequilla en una pequeña bandejita de plástico que resulta que viene de Nueva Zelanda, ¿no? No puede ser que no imputemos los costes reales de la producción y del reciclaje en los productos que consumimos. No puede ser que un televisor de plasma de 42 pulgadas cueste 299 euros hoy por hoy, ¿no? Que lleva materiales, tierras raras, lleva materiales preciosos o semipreciosos, que lleva silicio, que lleva etcétera, etcétera, ¿no? Plásticos, petróleo, etcétera. Esto es lo que hay. Claro, ¿quién empieza a renunciar? La renuncia tiene que ser por parte de todos. Lo que no puede ser es que efectivamente estos grandes capitales aprovechen la coyuntura y la situación para decir, bueno, ahí os quedáis vosotros sois los que os tenéis que sacrificar y los que tenéis que renunciar a vuestro bienestar para que nosotros de alguna manera acaparemos más. Por otra parte, ese comportamiento desde alguna óptica es lógico. Si finalmente aceptamos que la economía financiera ha crecido tantísimo despegándose de la economía real, y como marcan las estadísticas, a partir del año 2006-2007 es cuando empieza a caer la economía real mundial, por lo menos con una correlación muy clara con ese pico del petróleo, esos grandes capitales, es decir, vamos a ver, el dinero no sirve para nada fuera de un sistema fiduciario. El dinero no sirve más que para la compra de bienes reales, es decir, quieras invertirlo en tierras, quieras invertirlo para tú poder comer, quieras invertirlo en bienes inmuebles o muebles. En un momento donde comienza la crisis de confianza en los medios de pago fiduciarios, el capital lógicamente va a tender a desapalancarse y a toda esa cantidad de dinero fiduciario que tiene tratarla de convertirla a términos reales. Esto es lo que estamos experimentando, es decir, nos dicen que el sistema de bienestar público del Estado, que somos todos, es insostenible, y sin embargo cuando se procede a las privatizaciones vemos con asombro, con rabia y con la máxima indignación como en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, se privatiza la sanidad pública y la empresa gestora de hospitales que entra en escena resulta que entre sus máximos accionistas y consejeros delegados tiene pues al marido de la señora Cospedal o Capio. Allegados al Partido Popular. Sí, Capio. Sí, aquí, efectivamente. Vamos a decir el nombre de la empresa. Esto es. Sí. A mí esta es la marcha. Entonces ellos están aprovechando para en un momento en donde ven que no van a poder materializar toda esa cantidad de dinero fiduciario que tienen, porque ya no va a haber economía real, porque los límites de crecimiento se están alcanzando, pues están intentando hacer acopio de aquellos negocios de mercados cautivos residuales que quedarán por mucho tiempo. Todos nos vamos a poner enfermos antes o después, todos vamos a necesitar pensiones y cuidados asistenciales. Todos, aunque sea con un marco doctrinal cultural muy teleológico y muy deliberado, vamos a tener que educarnos de alguna manera, ¿no? Sí, a mí me gustaría puntualizar sobre esto que has dicho, un comentario que creo que fue Pedro Prieto en uno de nuestros programas que hizo en su día. Bueno, si no fue Pedro Prieto el que lo hizo, que me disculpe el que lo hizo desde aquí. Otro gran intelectual de nuestra esfera, efectivamente, Pedro Prieto, sí. Que comentó que el precio de un móvil, si realmente se tuvieran en cuenta
todas las externalidades asociadas, pues podría superar los 3.000 euros. Bueno, me parece que fue Antonio Turiel el que lo dijo, no Pedro Prieto, ahora lo estoy recordando. Sí, bueno, Juan Carlos, de hecho hay un economista indio, no recuerdo su nombre ahora, pero escribió un libro de El precio de la nada y calcula los costes reales de una hamburguesa Big Mac que puede está en el índice Big Mac entre los 3 y los 6 euros o dólares, ¿no? Depende de los diferentes territorios, pero creo que salían 243 euros o algo así el precio de la hamburguesa Big Mac, ¿no? Cuando se computan todos los costes que efectivamente imputa, ¿no? Y no sobre todo el tema, vamos, y yo incluso sería todavía más pesimista a este respecto si tenemos en cuenta no solo el daño ecológico que se está produciendo, sino también todo el tema del agotamiento de recursos y el que esos recursos pues realmente deberían conservarse para generaciones futuras, que es algo muy muy preocupante. Y no solo para las futuras, Juan Carlos, es que no podemos mantener nuestra vida al margen de los ecosistemas, son lo que finalmente nos soportan. A mí me preocupa mucho, sobre todo de lo que has dicho, toda la dinámica de cambio cultural, porque es evidente que todas las sociedades, finalmente la cultura pues se tiene que adaptar a lo que es la base física de esa sociedad, es decir, el ecosistema donde vive, pero hay sociedades que lo hacen mejor y otras que lo hacen peor, y esta tiene un aspecto que, como tú bien has dicho, cada vez es más siniestro, ¿no?, en su capacidad de adaptación a lo que es la realidad del ecosistema y cómo se ha modificado esta y cómo se sigue modificando día a día. Víctor, sí. Sí, bueno, un poco también también hay cosas, o sea, para dar un poco una nota optimista también, diría que hay cosas que ya se están produciendo a nivel de que, un poco como lo que dice Rifkin, de que la red nos está ayudando a empatizar mucho más con los problemas de todo el mundo. Es decir, la gente es capaz de saber lo que está ocurriendo en lugares y además lo que ocurre a personas concretas como él, no lo que recibimos por las noticias ya precocinado. Esto nos permite saltarnos un poco esos medios de comunicación de masas que tradicionalmente han sido toda la manera de informar a la gente, ¿no? Esto está ocurriendo. Entonces, de hecho, todo lo del 15M y otros movimientos sociales que han ido surgiendo son un reflejo de esa dinámica creciente y que va a ir a más. Es decir, el hecho de que los medios pierdan influencia ya es un cambio cultural, los medios tradicionales me refiero. Es un cambio cultural inevitable en cierto modo, ¿no? Es decir, nos permite eso, ganar una empatía global, ¿no? Y en ese sentido, entender que los problemas de uno pueden ser los problemas del vecino, que nos parecía un enemigo antes, y que luego es de que hablas y que no, y que es una persona como tú, con los mismos problemas. Entonces, bueno, lo cierto es que es más lento de lo que nos gustaría, eso sí, o sea, porque tiene mucho de generacional y en cierto modo esto llevará sus años, el cambio y no es una cosa que suceda de la noche a la mañana, pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, se dice que 3.000 millones de habitantes más se conectarán a la red en los próximos 10 años. Esa cifra es una brutalidad, pero o sea, pensar que eso no va tampoco a ir cambiando las cosas a nivel de, digamos, de sociedad, tampoco sería realista. Sería algo, lo que no sabemos es predecir realmente a dónde vamos, porque es muy difícil, pero sí que eso va a crear un sentimiento de aldea global que yo creo que es muy necesario y que de hecho eso es una de las cosas positivas que está trayendo digamos, el cambio tecnológico. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Yo creo que ahí has hilado muy fino al reseñar que también todo el tema de las redes, como la sociedad red, como la menciona, o sea, como la llama Manuel Castells, pues está cambiando muchísimo las cosas y que eso puede ser muy positivo, sí. Sí, no, eso, y en base a eso tendrá que basarse, yo creo, todo lo que vaya haciendo, es decir, tener en cuenta esa sociedad red, perder un poco esa verticalidad de los políticos que están acostumbrados a hacerlo y luego lo hacen por el bien de la gente, un poco ese todo por el pueblo pero sin el pueblo, que al final es lo que se aplica, ¿no? Y que, bueno, como son humanos y se equivocan tanto más que el resto, ¿no? Pues al final y lo cierto es que la idea de obtener conocimiento a partir de la colaboración de muchos individuos da la impresión de que es más
más y mejor el conocimiento que se obtiene de la interacción esa masiva, digamos, de individuos, que no de un grupo reducido que tiene una visión muy enfocada, muy sesgada y muy concreta de un problema, cuando toda la comunidad lo puede ver de otra manera, mucho más amplia, ¿no? Entonces, si me permites hacer un poco de diagnóstico de cosas que también harían falta, que yo espero que... Claro, por supuesto. Sí, se vaya viendo un poco y que la red ayude probablemente a que eso se conozca, ¿no? Pues, a ver, yo creo que, desde luego, la transición energética, eso ya lo ha comentado también el tema de petróleo, eso es un sí o sí. Eso ya muchos países lo están viendo, hay que hacerse a la idea, hay que pensar, hay que buscar más formas, pero las que ya hay, que tampoco son pocas, pensar en cómo explotarlas, en cómo hacerlas más, digamos, sí, frecuentes en definitiva, y que estén más distribuidas, porque esa misma distribución del conocimiento ha de ser también en las renovables, digamos, en la energía. Ese tipo de fuentes de energía dan esa posibilidad de un poco distribuirla por todo el territorio. Las instituciones y organismos que hay hoy día, ya se están un poco creando, y deberían existir instituciones de índole continental, sí, aunque no nos guste como está haciendo ahora la Unión Europea, pero es que los problemas son tan grandes que yo creo que ningún país por sí solo va a poder tampoco salir de ahí solo. Y yo me da la impresión de que a veces la idea de, bueno, nos salimos de todo y nos las arreglamos, tampoco es la salida, porque eso es que tal y con lo... O sea, tienes que aliarte con alguien, y al final la salida lógica es los países están más cerca. Es lo que te lleva mayor rentabilidad y eficiencia, porque lógicamente la posibilidad de intercambio es más cercana. Y un poco sí que habría que encontrar la fórmula de cómo reforzar las instituciones a la vez que democratizarlas y hacerlas mucho más, que la red puede ayudar a que todos se hagan, que se sienten parte de esas, pero eso tiene que saberse encontrar esa fórmula, porque tal y como se está llevando ahora, el caso claro de la Unión Europea, desde luego, es un caso ya no de verticalidad, sino es que es una institución completamente gobernada de forma totalmente indirecta, en la que nadie tiene ahí ninguna capacidad más que los lobbies, que son los que realmente la gobiernan. No, en la Unión Europea lo que se está viendo justo es lo contrario, ¿no? Una tendencia al autoritarismo más que a... Bueno, que las grandes decisiones se tomen totalmente al margen de los deseos de la población e incluso en contra de los deseos de la población. Y profundizando más aún en esos mecanismos, porque os recuerdo que el día 1 de julio entra a vigor el Mecanismo Europeo de Estabilidad, sí, que es la operativización del Tratado de Equilibrio Fiscal y Financiero de la Unión Europea, ¿no? Yo también, para acabar, si me permitís, sí, querría apuntar como solución también, creo que lo que mejor está funcionando y lo que vemos que está funcionando mejor en estos últimos 5 años son casi todo experiencias autogestionadas, experiencias que se desmarcan de las instituciones que tenemos y que optan por la autogestión en formas precisamente de esos comportamientos en términos del dilema del prisionero más cooperativos, ¿no? Pues son las cooperativas de trabajo asociado, las comunidades de vecinos, las cooperativas agrarias, en Francia, también en España, con poco ruido, ¿no? Pero se están ocupando muchísimas zonas rurales abandonadas, y todo esto está funcionando. Sí, no, sí, es que yo, el tema por el que digo de que las instituciones, digamos, grandes y continentales han de jugar un papel importante, es por el hecho de que, aunque es cierto que a nivel de autogestión en lugares pequeños, pueblos, ciudades más o menos moderadas de habitantes, puedan conseguir alguna fórmula óptima por su localización, sus recursos en ese caso que tengan, pero lo cierto es que a nivel global somos tantos y hay tal densidad de población que ciertas políticas, digamos, la transición energética, a pensar que la autogestión va a generarla por sí sola, también es muy quimérico. Es decir, creo que se necesita un impulso desde arriba también muy bestia, es decir, una apuesta real y decidida por cambiar el modelo energético, y eso requiere también la intervención. De hecho, a ver, el propio industria del petróleo no se hubiera implantado si no hubiera habido una intervención también pública y decidida por hacer carreteras, potenciar la extracción de pozos,
subvencionar toda la industria, la nuclear lo mismo, o sea, no se hubiera desarrollado la nuclear sin subvenciones, por supuesto, más que ninguna, ¿no? Pero es que las renovables tampoco van a tirar muy para adelante si no hay una apuesta decidida, porque todo eso requiere realmente también subvenciones, por supuesto, requiere hacer regulaciones que la faciliten y que ayuden y que la gente le sea más fácil, que sea, por ejemplo, facilitar obviamente la creación de esas empresas pequeñas o cooperativas pequeñas que abastezcan o que puedan proveer de los recursos para autoabastecerse energéticamente. En definitiva, es necesario también el impulso desde arriba, y a nivel de que también instituciones de investigación, equipos o facilitar que se cree una industria, porque también a veces la producción en cadena, cuando esta transición puede ser tan grande que vamos a necesitar crear casi una industria completamente nueva. Y ahora es una oportunidad también para cambiar el modelo productivo, es decir, generar un campo de trabajo completamente distinto. Creo que vamos a tenernos que resignar igualmente a producir menos bienes, como bien se ha dicho, menos bienes, pero más eficientes. Y, desde luego, pues si eso nos hace ganar horas de ocio, yo creo que esa sería un poco la idea. Es decir, a lo mejor no tener tantas cosas, pero sí tener más tiempo para nosotros, para aumentar el conocimiento. Es decir, un poco la idea de la sociedad del conocimiento, que es una sociedad en la que la gente tiene más tiempo libre, tiene más tiempo para aprender cosas, para ser más culta y para gobernar, y para, digamos, que el gobierno se rija de una forma más correcta, porque la participación de la gente es mayor, ¿no? Ahora mismo, ¿qué tiempo hay de la gente para implicarse en las decisiones? Cero, o sea, prácticamente, ¿no? Es decir, el día de votar, votas, y luego es la gente que está trabajando normalmente, pues, o sea, cuando trabajas un montón de horas, luego llegas a casa y no tienes tan poco tiempo para mirar muchas cosas, ¿no? Y eso también se aprovecha el sistema. Es decir, la alienación, luego dice, bueno, pues cómprate cosas y esa es trabajas para comprar cosas, ¿no? Pues a lo mejor es que también todo eso, si lo logramos cambiar, y ahí está el tema de la ayuda de la sociedad en red, de la sociedad de empatía global, eso puede ayudar a ver que hay más cosas y que realmente el tiempo libre se puede usar para otras. También es eso, que tú te compras muchas cosas, no tienes tiempo para disfrutarlas, tampoco te sirven de mucho, ¿no? Entonces vale más tener menos, pero tener más tiempo para disfrutarlo. Y eso creo que hay que encontrar la manera que creo que es además inevitable, porque si realmente no vamos a consumir tanto, vamos a producir menos, y vamos a producir menos, la economía va a ser mucho más de servicios y menos de producción, digamos, de bienes físicos, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las cosas, ¿no? Cómo se transforma todo el modelo a algo así, y centrado mucho en el desarrollo, la investigación, intentar avanzar en todos los campos que nos ayuden a optimizar al máximo los recursos y alcanzar el máximo bienestar posible con esos recursos, ¿no? Muy bien. Pues, yo, sí. Ya me permitís, Juan Carlos, sí, claro, por supuesto. Porque estando absolutamente de acuerdo con lo que manifiesta Víctor, querría también alertar, porque de hecho ya lo están haciendo así la vía campesina y las comunidades campesinas de prácticamente toda Latinoamérica al respecto de esa transformación, que la evidencia apunta a que no va en la vía que propone Víctor, sino todo lo contrario, ¿no? Y parece ser que la cumbre de Río +20, próxima a celebrarse, el plan de ruta que hay es hacia la mercantilización de los ecosistemas y de la naturaleza, ¿no? Hacia la introducción, financiarización, que comenzábamos hablando de esto, ¿no? De la financiarización, ya no solo de la economía real, sino de la naturaleza, ¿no? Que sería, según alerta la vía campesina y según alerta la gente que está encima de esto, pues la vía que el gran capital tiene como única salida de huida hacia adelante, ¿no? Y sería pues redundar y una vuelta de tuerca más en esta situación que tenemos, en esa huida hacia adelante, hacia el colapso. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que empezar por la implicación, hay que implicarse. Y es verdad que trabajamos muchas horas y que estamos muy exhaustos, pero hay que implicarse y nos tenemos que implicar todos, porque esto es cosa de todos. Muy bien, pues si os parece, ya que hemos cumplido más o menos el tiempo que teníamos previsto, y con estas dos visiones ligeramente distintas, tienen ese matiz que bien habéis reseñado, nos quedamos. Os agradezco, por supuesto, vuestra presencia aquí en este debate, que ha sido interesantísimo,
Muchas gracias, José. Gracias a vosotros, Juan Carlos, siempre. Muchas gracias, Víctor. A vosotros también. Y muchas gracias, como siempre, a todos los oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Si quieres, Víctor, no sé si tendréis ya en marcha la web que comentabas o todavía está en proyecto. Como has comentado, es que no te he entendido bien al principio cuando lo has comentado. No, sí, bueno, sí, a ver, tenemos cosas, pero todo está de momento lo dejamos. No vamos a lanzar un poco nada hasta que no tengamos todo bien. Pero sí va un poco en la línea de todo esto que hemos comentado, ¿no? Y José, no sé si llevarás tú algún blog, porque no lo hemos comentado. Por si quieres dar. A ver, yo es que soy un personaje un poco extraño, ¿no? Para el mundo que vivimos. Entonces sí, más que un blog, tengo un pequeño espacio desde hace 4 o 3 años en un foro de coches en www.portalnissan.com. Ahí empecé a hablar de las mentiras de la crisis y de los medios de comunicación. Posteriormente publicamos un libro al respecto que ha tenido bastante éxito y repercusión. Y ahí sigo escribiendo pues en la medida en que todo ese exceso de trabajo y esa implicación pues me lo permite, sí. Ah, pues fenómeno. Ahí te podremos seguir entonces. Muy bien. Pues muchas gracias otra vez. Hasta pronto. A vosotros de nuevo. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Víctor. Venga, gracias. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.